La fe de las madres. ¿Cuántas madres hay aquí? Ah, qué bueno, no escuché ninguna voz ronca, gloria a Dios. Segunda Timoteo capítulo 1 versos 4, 5. Lo tiene, me dice amén. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Inclinamos nuestros rostros y oramos. Padre, te damos gracias, precioso Dios, una vez más, por esta bendición que tenemos, precioso Padre, del poder meditar una vez más en tu palabra. Bendito Dios, que esta palabra sea de bendición, no solamente para cada mujer, madre en este lugar, precioso Dios, sino para los hijos también, y por qué no, para los padres, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, según la necesidad que traigamos, Señor, ministra nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo, trayendo, Señor, a nuestras mentes esas verdades que transforman, que cambian nuestro pensamiento, precioso Dios, y así, oh Dios de la gloria, también cambie nuestra manera de ver las cosas y de caminar en este mundo, precioso Dios. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, ponemos, Señor, en tus manos este momento. Háblanos, porque anhelamos, oh Dios, escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hoy se celebra, mis hermanos, en Estados Unidos y en la mayoría de países, porque hoy sí cayó el mismo día, ¿verdad? 10 de mayo en la mayoría de países de Latinoamérica, no todos, pero sí la mayoría, y también ahora en Estados Unidos, por ser el segundo domingo del mes de mayo. Y es muy interesante, mis hermanos, porque celebrarlo, algunas mamás van a recibir regalos de sus hijos, algunos esposos de pronto le dan también regalo a sus esposas por el Día de las Madres, ¿verdad? Se me quedaron viendo algunos así como, no, yo no, ¿verdad? Pero, porque algunos dicen, no es mi mamá, ¿verdad? Es mi esposa, pero bueno, los hijos me imagino que sí, algunos regalan algo, invitan a comer a sus mamás. Este día ellos van a pagar la cuenta, gloria a Dios, por fin vamos a descansar un poquito. Pero qué mejor que celebrar este día con una comida espiritual, la palabra de Dios. Ya después usted irá y comerá por ahí algo delicioso, pero vamos a disfrutar de la palabra del Señor. La fe de una madre. Los que hemos tenido la fortuna, hermano, de ser criados por una madre de fe, podemos dar testimonio de la bendición que ha representado para nosotros el tener una madre de fe. Yo les he hablado de mi mamá, una de las mejores cristianas que yo he conocido en mi vida, si no la mejor, porque la vi a ella como ella ejercía realmente su fe. Y no porque sea mi mamá, me imagino que algunos de ustedes tienen muy buenas cosas que decir de sus madres también, pero en mi caso era impresionante y con el tiempo lo fui apreciando más y más. En el momento de pronto uno no lo ve y uno dice, bueno, mi mamá va a la iglesia y por eso hace estas cosas y mi mamá pues lee la Biblia y ella hace todo lo que tiene que ver con la iglesia. Sin embargo, con el tiempo vamos apreciando porque vamos viendo en nosotros mismos el fruto de una madre que siguió el evangelio de manera lo más correcto posible. Nadie es perfecto. Mi madre no fue tampoco una mujer, no ha sido una mujer perfecta, pero hermano, en cuanto a esto, yo le doy gracias a Dios, yo le agradezco a Dios por mi mamá,
porque modeló una vida cristiana, una vida piadosa. No era raro verla a ella sentada en unos ladrillos que había fuera de la casa, que mi papá había hecho algo ahí para sembrar algunas plantas. Ella ahí se sentaba todas las tardes a leer su Biblia. Siempre estaba leyendo su Biblia todos los días. No era raro pasar por el cuarto de ella y escuchar las oraciones, la intercesión que ella estaba haciendo por cada uno de nosotros. Su clamor, no era raro verla cuando había problemas, hermano, en la casa de pronto, porque en toda casa hay problemas, doblar las rodillas y poner esa situación delante del Señor. Entonces es una bendición el tener una madre que realmente le cree a Dios. Y mi intención, y yo creo que la intención del Espíritu Santo de Dios esta mañana es animar a las madres a que desarrollen esa fe, y no solamente la desarrollen, sino que la modelen a sus hijos. No sabe usted, sin decirles mucho, sin hablar muchas cosas, usted puede darle un mensaje a sus hijos de fe y causar en ellos algo que les sirva para el resto de la vida. Yo siempre lo he dicho, estoy aquí por la misericordia de Dios, porque Dios tuvo misericordia de mí, y por una madre que no dejó de orar, que siguió creyendo que había un propósito para mí, y siguió creyendo que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Esto es una palabra para las madres que están aquí. Sigan creyéndole al Señor, sigan confiando en la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que el mundo nos muestre a nosotros, debemos seguir creyendo en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y quisiera que consideráramos la fe de tres madres de la Biblia. La primera es Eva, la madre de todos los seres vivientes, como la llama la palabra. La segunda es Jocabed, que la mencionamos aquí seguido cuando presentamos a los niños. Y la tercera es Betsabé. Fíjese, si hay personas que tienen fe, son las madres, como lo vimos en el pasaje al principio. Dice trayendo a la memoria la fe no fingida. O sea, hay fe que se puede fingir, hermano. Hay gente que finge tener fe, pero realmente no le cree a Dios, porque a la hora de la práctica no reacciona como debería reaccionar. Un creyente, un cristiano que le cree a Dios, cuando viene la prueba, reacciona a través de la fe y no a través de lo que mira. A mí me causó gracia esta semana porque andaba sonando mucho la noticia de que iban a desclasificar imágenes de ovnis, hermano. Y que dijeron que juntaron a varios pastores y los mandaron a llamar. La inteligencia de Estados Unidos los llamó y les dijo: señores, a mí se me hace raro porque pues nos hubieran llamado a todos, ¿verdad? Porque digo, a mí no me llegó la invitación. Entonces solo unos cuantos, ¿para qué? Unas cuantas congregaciones iban a recibir esa información. Entonces dicen que juntaron a pastores y les dijeron: les vamos a desclasificar algo y les vamos a enseñar lo que hay acerca de los extraterrestres y de los ovnis, y esto ustedes tienen que preparar a sus congregaciones. Ustedes tienen que hablarles, porque esto va a golpear la fe de mucha gente. Hay gente que millones van a dejar de creer por lo que vamos a desclasificar. Y cuando yo vi los videos dije: eso era. Tiene videos más interesantes Jaime Maussan, ¿verdad? Que lo que desclasificaron. No sé si van a enseñar más, pero a lo que voy yo es: nuestra fe siempre, hermano, está siendo retada. La fe nuestra siempre va a ser retada, y nosotros tenemos que estar preparados, porque quizá no estas cosas, pero muchas otras cosas vendrán a retar nuestra fe. Van a venir a decirnos a nosotros: vamos a ver si es cierto que has creído, vamos a ver si es cierto que tu fe no era una fe fingida, sino que era una fe firme. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando las cosas comiencen a funcionar de manera, por decirlo así, negativa, por
porque Dios así lo ha permitido. Vamos a ver si tú sigues creyendo de la misma manera, si sigues firme en tu fe. Hermano, a mí pueden enseñarme un fósil de algún extraterrestre, un pedazo de nave que cayó por ahí. A mí eso no me interesa. Yo sigo creyendo en que Jesucristo me salvó, Él me transformó, Él cambió mi vida, y sigo creyendo en la palabra de Dios. Pase lo que pase, saquen lo que saquen, hermano, inventen lo que quieran inventar. Yo no voy a creer lo que el mundo me trae, porque posiblemente ni siquiera es cierto. No sé si me voy a entender. Mira, hermano, hay gente que por cuanto no creyó a la verdad va a creer a la mentira. Entonces, por eso es muy importante que nosotros permanezcamos en la verdad, creyéndole al Señor. Y no podemos negar que las mujeres suelen tener más fe que los varones. Bueno, las mujeres suelen tener más fe que los varones. Eso es una realidad. De pronto las agarré un poquito pensando en la pizza que se van a comer hoy. Entonces, las madres tienen la capacidad de reflejar la luz del Señor a sus hijos cuando se arman de fe, hermano. Si alguien puede influir en sus hijos, es una madre. Por supuesto, el padre tiene su papel ahí también. Pero hablando de las cosas espirituales, la madre, si ustedes me escuchan hablar a mí, mi papá, un cristiano también, muy diferente, por supuesto, su manera de ser, un varón, yo le he contado, muy fuerte, militar y muy dado a las cosas prácticas. Pero mi madre, una mujer que realmente sí influyó en mi vida espiritual, fue la que me enseñó a mí las cosas que yo tenía, en las cosas que yo tenía que confiar. Entonces las madres tienen esa capacidad, y esa ventaja la tuvo Timoteo. Timoteo era, su padre era un griego que ni siquiera se menciona en la Biblia, hermano. No se menciona, posiblemente era por ahí alguien que no creía en el Evangelio, si no lo hubieran mencionado acá también el apóstol Pablo. Pero note a quienes menciona. Menciona a su abuela y menciona a su mamá. ¿Eso qué quiere decir? Que había una abuela que había influido sobre la madre, y la madre, viendo que era un varón, dijo: este varón necesita conocer la fe, necesita conocer de Dios, necesita conocer que hay algo más que lo que sus ojos le muestran. Y entonces así es como Timoteo obtiene una fe no fingida. Que nuestros hijos, hermanos, logren, oremos al Señor, busquemos a Dios. Madres, hagan todo lo que tienen que hacer. Padres, hagamos todo lo que tengamos que hacer para que nuestros hijos tengan no una religión, sino una fe no fingida. Que digan: yo creo en Cristo Jesús. Que no les dé temor pararse y decir: yo soy un cristiano, yo soy un creyente. Así pierdan un poquito de popularidad en sus escuelas. Que estén dispuestos a decir: yo soy un cristiano. Y vamos a ver estos tres tipos de fe que toda madre debe tener. Número 1, fe en el que ha de venir. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Cuántas mujeres creen que Cristo viene? Bueno, esa fe hay que mantenerla. Fíjese, una madre sabe el acecho de Satanás. Una madre sabe que sus hijos tienen un enemigo, el mismo enemigo de todos nosotros, y que realmente quiere destruir a nuestros hijos. ¿Por qué las madres tienen esa sensibilidad, hermano? ¿Se ha fijado que la madre es más dada a proteger esa área espiritual de los hijos? Las madres, yo veo, a mí me ha tocado ver, y me tocó verlo con mi esposa. Ella veía las caricaturas y les buscaba ahí donde estaba lo posible peligroso para los hijos. Y oye, hermano, mire, nosotros con la Pantera Rosa no teníamos problema, de veras. Tommy y Jerry, eso era tremendo, ¿verdad? Y el Correcaminos, y no había tanta basura como ahora hay en las caricaturas, porque ya no es el punto, el
el target, iba a decir, pero es que se me cruza el inglés con el francés y el blanco del maligno, hermano, ya no es realmente los adultos, ya no son ni siquiera los jóvenes tanto, aunque sí lo son, pero son los niños, hermano. Y la madre tiene esa capacidad de decir, por aquí hay algo diabólico. A veces se les pasa un poquito la mano, pero está bien, es mejor que se les pase a que no se den cuenta de lo que realmente está sucediendo. Entonces la madre es más dada a ver dónde hay un peligro espiritual para los hijos. ¿Por qué, hermano? Vayamos al principio, vayamos a Génesis capítulo 3, versos 10 al 15. ¿Por qué existe esta sensibilidad en las mujeres, en las madres, para ver estas cosas con mayor facilidad de las que un hombre las ve? Génesis 3, 10, ¿lo tiene? Me dice amén. Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto. Recuérdense que el hombre había pecado y se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió. Dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre le echó la culpa a la mujer. Dijo, la mujer que tú me diste. Y como he dicho yo aquí a veces, hermano, a veces nos cuesta tanto reconocer responsabilidad que en cuanto viene un problema buscamos quién es el culpable. Y en este caso el hombre estaba culpando no a la mujer solamente, sino estaba culpando a Dios. La mujer que tú me diste. Y si no había otras, ¿verdad? Hubiera dicho, no, es que tú la escogiste. No, esa no la escogió él. Esa realmente Dios se la dio. Entonces, de alguna manera, el hombre estaba tratando de evitar su culpa. Y dice, la mujer que tú me diste me dio del árbol y comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, también a echarle la culpa a la serpiente. La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. La serpiente, hermano, era muy posiblemente uno de los animales más bellos del jardín. Mire, la serpiente, tenemos que echar a volar la imaginación porque no especifica la Biblia cómo era, pero se supone que era un animal que podía caminar, es decir, tenía pies, se cree, porque no se arrastraba. Aparte tenía la capacidad de hablar. Si no, Dios no hubiera venido y le hubiera dicho, hey, serpiente, ¿verdad? Ahora esto y esto te va a pasar. Había un entendimiento distinto en la creación, había cierta conciencia. Entonces la serpiente, al dejarse usar por Satanás, se crea entonces una enemistad. La serpiente recibe una maldición donde por el resto de su existencia se arrastraría por el suelo y comería del polvo. Pero lo interesante aquí es, obviamente, Satanás, hay una enemistad entre la mujer y la serpiente. ¿Me doy a entender? La sensibilidad que la mujer desarrolla es precisamente por lo que el Señor declaró desde el principio. Habrá una enemistad mayor. Eso no quiere decir que el hombre debe ser amigo de la serpiente, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es lo que la palabra nos enseña. Hay una sensibilidad que Dios puso en la mujer por la función que ella iba a tener
como madre. La madre, hermano, tiene, yo no sé, algunos le llaman un sexto sentido, pero ve el peligro, observa lo que hay alrededor de los hijos. Por eso es muy importante poner el ingrediente de la fe en cada mujer. ¿Para qué? Para poder enfrentar esa enemistad que hay. Si usted es enemiga de Satanás, eso quiere decir que Satanás es su enemigo. Eso quiere decir que usted constantemente está recibiendo de este ataque del enemigo suyo. Por eso hay que desarrollar la fe. Por eso tenemos que luchar, hermano, creyendo a la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios es que se vence a Satanás. Usted tiene una lucha, usted tiene una batalla constante en contra del enemigo, porque Dios así lo declaró. Una vez más, no quiere decir que el hombre no, pero lo que me refiero es a las madres que tienen que luchar, porque el enemigo estará al acecho de nuestros hijos. El enemigo quiere destruir a sus hijos, y por eso es que a la mujer se le ha dado esa habilidad. Dios puso enemistad entre la mujer y la serpiente, y también entre la serpiente y la simiente de la mujer. Ahora, cuando nosotros hablamos de simiente, regularmente no se habla de una simiente de mujer, sino que se habla del hombre cuando se habla de simiente, porque el hombre es el que tiene simiente, es decir, tiene semilla. Pero a mí me llama la atención que la palabra en esta ocasión no dice voy a poner enemistad entre la simiente del varón y la serpiente, sino que dice que habrá enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Ahora, ¿qué es lo que esto quiere decir, hermano? Fíjese, Eva pudo haber tenido la idea, cuando el Señor le dice, bueno, va a haber enemistad entre tu simiente, la simiente de la mujer, va a haber enemistad. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, la simiente de la serpiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Es posible que la mujer dijo, en cuanto yo tenga un hijo, ese hijo va a ser el que nos va a redimir. Cuando la mujer y el hombre pecan, hermano, eso obviamente trae una carga emocional sobre ellos terrible, me imagino yo, ¿verdad? Como pasa en todo ser humano cuando peca, que no se siente bien. Ellos se sentían así. Entonces, el haber experimentado, hermano, el no tener pecado, el haber experimentado ellos, el estar en la presencia del Señor sin ninguna culpa, el poder disfrutar de la gloria de Dios en todo momento, el poder hacerlo en un momento dado y de repente ya no estar ahí, el vivir en un paraíso y de repente haber sido expulsados, en ellos había un deseo de volver otra vez a esa gloria. Había en ellos un deseo de seguir viviendo de esa misma manera. Entonces había una promesa: hay una simiente tuya, va a venir alguien que va a traer redención, alguien vendrá y te va a redimir de ese pecado que cometiste. Entonces imagínense la expectativa que esta mujer tenía de que un hijo de ella sería, porque una simiente de ella vendría e iba a redimirlos a ellos de ese pecado. Entonces yo me imagino que ella se puso a pensar y dijo, cuando nació Caín, dijo, vino el que yo estaba esperando, este es el que nos va a redimir. Y no pasó mucho tiempo para que se diera cuenta que no era ese, porque ese fue el que cometió el primer asesinato que está registrado en la palabra. Mató a su propio hermano. Ahí es donde ella tuvo que empezar a vivir por fe y esperar a que viniera
el que el Señor había prometido, el que nacería no según la simiente de un varón, sino según la simiente de una mujer. ¿Qué era lo que iba a suceder ahí? El nacimiento virginal, el que iba a venir e iba a traer redención e iba a permitir que el hombre pudiera tener una vez más esa comunión con Dios y que la mujer pudiera tener y disfrutar de la gloria de Dios. Era Cristo Jesús el que vendría años más tarde, hermano, para traer redención al ser humano. Ahora, ¿por qué es importante esta fe? Porque esta fe, hermano, tiene que ver con creer en aquel que ha de venir. Las madres deben tener en sus corazones esa confianza de que el que dijo que iba a venir, vendrá y habrá redención. Quizá en este momento, hermano, tienes solo esperanza de que tus hijos puedan levantarse, de que tus hijos puedan ser restaurados, puedan ser transformados. Quizá eso es lo único que tienes. Si tú mantienes tu fe y mantienes creyendo en esa promesa de que hay una enemistad, sí, entre la mujer y la serpiente, pero también en la simiente suya y la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer es Cristo Jesús. Cuando se habla de semilla, se habla de conocimiento también, hermano. Hay una enemistad entre el conocimiento de Cristo Jesús y el conocimiento de Satanás. La lucha que hoy estamos librando es el conocimiento que el mundo quiere traer a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para destruir sus mentes, para destruir sus vidas, para que vivan en depresión, para que vivan con ansiedad, para que vivan de la manera que ellos piensan que debería ser. Y el conocimiento, la simiente de Cristo Jesús, la simiente de la mujer, ese conocimiento, esa semilla, hay que sembrarla en el corazón y en la mente de los muchachos. ¿Para qué? Para que haya esa enemistad, para que cuando venga la simiente de Satanás, hermano, a querer destruir la mente de los muchachos, entonces se encuentre con una resistencia. Y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, hermano. La batalla es difícil, la batalla es dura, pero la victoria está asegurada en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denles aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Entonces necesitamos el conocimiento de Dios, necesitamos la simiente de la mujer, que en este caso, una vez más, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra encarnada. Necesitamos la palabra de Dios. Mujeres anhelan que en sus hijos haya palabra de Dios. Entonces hay que leer la Biblia. Entonces hay que oír la palabra de Dios. Entonces hay que creer la palabra de Dios. Porque no se puede transmitir una fe fingida. Porque tarde o temprano, si el que finge, tarde o temprano se le nota que estaba fingiendo. Y hay mucha decepción a veces en los hijos, hermano, cuando hay una fe fingida en el hogar. Cuando se finge, cuando se dice una cosa, pero se actúa de otra manera. Cuando se predica con la boca, pero con los hechos hay algo totalmente opuesto. Ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar, y las madres deben desarrollar la fe que tuvo esta madre, que creyó que había una simiente que vendría y habría entonces la oportunidad de redención. Hay oportunidad de redención para nuestros hijos, hay oportunidad de restauración para nuestros hijos, hermano, pero hay que recibir esa semilla, hay que recibir esa simiente, hay que llenarnos de esa simiente para que nosotros podamos así contrarrestar, para que la enemistad, hermano, sea algo que se note. Mira, a mí me llama la atención porque hay un pastor muy famoso que últimamente se ha estado metiendo un poquito en la política. Y yo creo que sin afán de juzgarlo a él, sino juzgar lo que él ha dicho, yo creo que como creyentes debemos hacerlo. Él le hicieron unas preguntas acerca del mundo y él, queriendo ser correcto con el mundo,
no dejó bien claro cuál era su postura. Después él dijo que no, que sí, que esto y el otro, pero es que no fue directo. No dijo, hey, no, el conocimiento de Dios tiene enemistad con este conocimiento, y esto es lo que Dios dice y esto es lo que yo creo. Y no lo dijo. Y eso, hermano, le causó una tormenta de críticas, especialmente del pueblo cristiano, por no tener una posición firme. Esa debe ser nuestra fe. Nuestra posición debe ser firme. Lo que es blanco y lo que es negro es negro. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Lo que la palabra dice contrarresta lo que está diciendo el mundo, y yo tengo que estar firme en lo que Dios me ha dicho. Esa es la fe que una madre debe desarrollar, diciendo: yo creo en la simiente, yo creo en esa semilla que es la palabra de Dios, que está en mi vida y que tiene que dar fruto. Y eso, hermano, las convierte en personas que están dispuestas a luchar por sus hijos, que entienden que hay que rodearlos con oración, que entienden y no se conforman, sino que dicen: yo sé que Dios hará algo, yo creo en esa simiente, yo creo en la palabra del Señor, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en lo que Él ha dejado establecido, y no voy a descansar, voy a seguir luchando, voy a seguir peleando. Tengo una enemistad con la serpiente, y la simiente que está en mí tiene también esa enemistad, y está profetizado: tú le herirás en el carcañar, hablando de la crucifixión, pero Él te aplastará la cabeza. Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Ahí le aplastó la cabeza a la serpiente. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Entonces la clave está en creer en aquel que ha de venir y que está hoy por medio de su Espíritu en nosotros. Número 2, fe en la presencia de Dios en la vida de sus hijos. ¿Cuántos creen que el Señor ama a sus hijos, hermano? Y a sus nietos, para los que ya llegaron ahí. ¿Verdad que sí? No entreguemos a los hijos al sistema, hermano. Mire, las madres desarrollan esa percepción de la brutalidad del sistema del mundo. El mundo no ama a sus hijos, ni a los míos. El mundo los odia. El mundo odia, hermano, no tienen interés en nada. Fíjese, hasta los que fabrican medicinas enferman a la gente para que les compren. Eso es como que usted venda pupusas y tacos orgánicos, ¿verdad? O sea, de todos los órganos, pues. Es como que usted promocione comidas, hermano, que realmente hacen daño, diciendo que eso le va a caer bien a usted. Yo no estoy diciendo que no se deba tomar medicina. Lo que me refiero es: hay una maldad en este mundo que no está interesado en el bienestar de la gente. Los que están a favor del aborto no están queriéndole hacer un favor a nadie. Si una mujer que pasa por un aborto tiene problemas serios después que eso sucede, hermano, no podemos nosotros estar de acuerdo. Un creyente, un cristiano, no puede estar de acuerdo con este tipo de cosas. Son dañinas, destruyen a la gente. Entonces, solo para ponerle un ejemplo de cómo el sistema realmente está interesado en destruir. Y una madre de fe, hermano, es una madre que sabe que la presencia de Dios tiene que estar alrededor de sus hijos para protegerlos precisamente de este sistema. Usted se ha fijado qué tan difícil se ha tornado el enseñarle la fe a los hijos hoy día. Qué tan difícil se ha tornado el poder explicarles: no, es que Cristo Jesús nació hace más de 2000 años, fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día. Hermano, para nosotros, para mi generación, no era difícil creer eso. Hoy día se ha tornado difícil precisamente por el sistema
que viene a querer minar y a querer destruir la mente de los muchachos antes de que el mensaje de Cristo llegue a sus vidas. Entonces una madre desarrolla esa percepción y dice: hay un enemigo, el mundo es enemigo de mis hijos, yo tengo que preparar, yo tengo que cuidar, yo tengo que entender que la presencia de Dios debe estar alrededor de ellos y debo tener la percepción de la presencia de Dios, no solamente en mi vida, sino en la vida de mis hijos. Señor, tú vas a estar alrededor de ellos, tú los vas a guardar, tú los vas a cuidar, así como has estado conmigo. Mire, ¿por qué Moisés era un hombre que tenía una alta percepción? Fíjese, yo prediqué un mensaje donde hablaba de esto. Moisés tenía una alta percepción de la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque hubo una madre que se lo enseñó. Porque hubo una madre que no solamente se lo enseñó, sino que ella lo protegió por fe, creyendo en que Dios iba a hacer lo que ella no podía hacer. Usted no puede estar 24/7 con sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad que no? Al contrario, cuando van a la escuela, algunas dicen: ah, qué bueno que se fue este chamaco. Los muchachos vienen vacaciones y los papás así como más limpieza en la casa. Usted no puede estar con ellos 24/7, pero Dios sí, porque Dios no se aparta de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La mujer sabe. Denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. La mujer sabe, hermano, la corrupción que hay y se preocupa por proteger a los hijos del sistema dañino. Veamos cómo Jocabed, y lo hemos mencionado acá, pero leámoslo en la Biblia, Éxodo capítulo 2, versos 1 al 3. Si hablamos de brutalidad, hermano, en el sistema, hoy día está disfrazado de muchas cosas, de caricaturas, de películas, de juegos de video, de literatura. Está disfrazado de escuelas, porque, hermano, las escuelas hoy, ay, si usted tiene la oportunidad de poner a un hijo suyo en una escuela cristiana, hágalo, si usted tiene la solvencia para hacerlo. Y si no, le tocará hacer el trabajo en la casa, porque eso cuesta dinero, ¿verdad? Pero, hermano, la escuela sí es algo que ha venido a ser en alguna manera perjudicial. Yo no estoy diciendo que lo saque, deje que su hijo estudie y se desarrolle, pero si usted no puede pagar una escuela privada, entonces tenemos que hacer el trabajo en la casa. Éxodo 2, 1 a 3 dice: y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. A mí me llamó la atención volver a leer este pasaje, porque note que no vino ella y le dijo al esposo: hazme una arquilla, sino que ella misma con sus propias manos. ¿Qué era lo que pasaba ahí? El sistema del mundo, Egipto, hermano, que es una representación del mundo, es un tipo del mundo en nuestro tiempo. El faraón había dado un decreto: todos los hijos varones, qué casualidad, de los judíos tenían que morirse, de los hebreos. Tenían que morir, tenían que ser, en cuanto nacieran, si nacía varón, había que tirarlo al río Nilo. Y si nacía mujer, entonces se le perdonaba la vida. Pero note que esta mujer no se acomoda al sistema. No dice: bueno, como ahora eso es lo que están haciendo, ay, me salió varón. Y como el sistema dice que hay que matarlo, entonces que muera.
no se quedó con ese pensamiento, sino que ella lo vio y dijo: hay algo hermoso en él, no solamente su físico, hay algo distinto en este muchacho. Este muchacho debe ser protegido, este muchacho debe tener un propósito, y si tiene un propósito, yo tengo que protegerlo. No esperó a que Dios de manera sobrenatural lo hiciera invisible y nada le pasara y los egipcios no lo vieran o nadie lo denunciara. Ella misma agarró y con sus propias manos hizo una arquilla para cuidarlo, la calafateó, le puso ahí, hermano, una especie de cemento para que el agua no se le metiera, y dijo: aquí todos los niños están yendo por el río, todos se los va a llevar el río y se los comen los cocodrilos, pero este mío no le va a pasar así. Lo voy a proteger para que esas aguas llenas de muerte, esas aguas llenas de contaminación y llenas de cocodrilos no le afecten a mi hijo. Voy a protegerlo, voy a guardarlo, voy a ponerlo en esa arquilla. Aunque vaya en la corriente, aunque vaya en el mundo, no se va a perder porque hay propósito para él. Y eso, hermano, es lo que una madre que tiene fe hace. Una madre que tiene fe protege y dice: voy a hacer todo lo que esté en mis manos. Por supuesto, Dios es soberano y Dios es el que cumple sus promesas en nosotros, pero nosotros tenemos que proteger de alguna manera. Yo ahora entiendo el por qué yo no me morí joven. Todavía estoy joven, pero aclarando. Joven maduro. Pero estuve cerca. Yo les he contado mi testimonio acá. En por lo menos 2 ocasiones de las que yo sé, claramente yo pude haberme muerto. Dios me protegió. Y porque había una madre también que no dejaba de orar, que entendía que el sistema podía absorberme y acabar con mi vida, hermano, pero que había realmente un propósito. Mi madre, una de las cosas que le pedía al Señor: Señor, yo sé que tú tienes un propósito para él, yo sé que mi hijo va a predicar tu palabra. Mi madre lo oraba, lo decía, lo declaraba, hermano, lo hablaba conforme a lo que ella había creído y a su fe, y de esa manera, sin yo saberlo, había una protección alrededor mío. Y lo que ahora me permite a mí estar delante de usted cumpliendo precisamente la petición de esa madre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces Jocabed vio a Moisés un niño con propósito y por fe lo protegió. Dígame si a los hijos no hay que verlos con fe, hermano. Cuando nacen los bebés, todas las madres los ven bonitos, ¿verdad? El niño está así hinchado y los ojos así, con la cabeza jalada, hermano, y el pelo parado así. Y uno llega y dice: Padre eterno, pobre niño. Y la mamá: mire qué hermoso está. Y uno: oh sí, está chulo. Uno ahí como que pone fe fingida y ellas tienen fe de verdad. ¿Por qué le digo que las madres deben ver a los hijos con fe, hermano? Y luego vemos otros que sí nacimos bien bellos cuando nacimos, ¿verdad, hermanos? ¿A ustedes no? ¿Cuántos nacieron lindos cuando nacieron? Como 4, gloria a Dios. Bueno, entonces sí es cierta mi teoría. Pero fíjese, una madre cuando mira a un hijo, ¿verdad que el muchacho tiene potencial de ser un gran hombre o una gran mujer? Pero también tiene potencial de convertirse en un monstruo. Esos que usted ve ahora que cometen cosas horribles, hermano, un día fueron bebés y las madres los vieron y quizá dijeron: ay, qué lindo mi niño, ¿verdad? Pero no sabían realmente lo que tenían en las manos. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que por la fe es que hay que protegerlos. Por la fe es que hay que cuidarlos. ¿Pudo haberse convertido Moisés en un asesino simplemente a sueldo por ahí? Sí, si hasta mató a un egipcio.
Pudo haberse convertido en alguien que no tenía fe para nada, hermano, o que él quería hacer las cosas a su manera. Sí, e incluso trató de hacerlas a su manera. Pero hubo una madre que le enseñó, que puso una semilla en el corazón de él y que entendió que había un propósito de parte de Dios. Entonces, por la fe lo protegió, porque lo vio con ojos de fe, porque dijo, este muchacho es alguien que va a ser un instrumento de Dios. Lo vio por fe y dijo, tengo que protegerlo, porque verlo por fe no es solamente decir, bueno, yo creo que va a ser la octava maravilla del mundo, yo creo que va a ganar premios Nobel y va a ser alguien que va a tener éxito. No, destinado al éxito, decía un libro por ahí, ¿verdad? No, no es solamente de creerlo y decirlo. Por la fe que hizo, Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido de sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Por qué lo protegieron? Por la fe. No es que Dios se les apareció y les dijo, este es Moisés, el que yo he llamado, el que va a liberar al pueblo de Israel. Eso después Dios se lo puso en el corazón a Moisés, hermano. Pero mientras tanto los padres tuvieron que ver a Moisés por fe y decir, este no va a ser un niño que se muere en el Nilo, este no va a ser un niño absorbido por el sistema, este va a ser un hijo que tiene propósito. Hay que protegerlo, hay que guardarlo, hay que orar por él, hay que estar, hermano, pendientes de lo que está sucediendo a su alrededor. Como dijo alguien por ahí, mete las narices en las cosas de tus hijos antes de que ellos las metan en otro lado. Porque a veces, hermano, por cuidarles su privacidad, entre comillas, va a llegar el día en que usted los va a soltar y usted va a decir, bueno, de aquí en adelante yo ya te dije cómo, ya es tu responsabilidad. Pero mientras son los niños, hermano, tienen cierta edad, son nuestra responsabilidad. Ellos no nos dicen a nosotros qué hacer, nosotros los guiamos porque no tienen todavía la edad para tomar sus propias decisiones. Entonces hay que ayudarles, hay que decirles, hay que tomarlos de la mano, hay que decirles, esto es lo que usted tiene que hacer. No quiero ir a la iglesia, bueno, usted va. Y San se acabó, decía mi mamá. Nunca supe quién era ese santo, pero ella sí decía, usted va y San se acabó. Y ella era la que determinaba esas cosas, hermano. Tenemos que, por la fe, proteger a nuestros hijos. Número 3 y último, fe para que el propósito de Dios se cumpla en los hijos. La mayoría de nosotros, hermano, conocemos la historia de Betsabé por el problema de adulterio con David. ¿Se recuerda usted, verdad? Ese chisme de la Biblia, pudiéramos decirlo así, donde David vio a esta mujer que estaba por ahí bañándose, la mandó a llamar, era una mujer casada, y se acostó con ella, y producto de eso hubo también un asesinato y un montón de cosas, una serie de problemas que hubo allí. Sin embargo, hermano, Dios restauró a esta mujer. ¿Cuántos sabían que Dios restauró a Betsabé? Dios la restauró. Es más, Dios la hizo una mujer, hermano, que jugó un papel importante en la formación de un rey muy importante en Israel, que fue Salomón. De hecho, cuando usted lee sobre la mujer virtuosa en Proverbios, es precisamente Salomón hablando de su madre, de cómo su mamá lo había bendecido y cómo ella era esa mujer virtuosa, como ella era una mujer restaurada. Entonces la mujer, aunque tiene la mala fama por lo que sucedió en el pasado, no se basó en su pasado para formar a sus hijos, sino en el presente y la restauración que Dios había hecho en su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede haber un pasado, hermano, en alguien. Puede haber, en una madre pudo haber cometido muchos errores en su juventud,
Pero si creemos en Dios, si usted cree en el Señor, basa la crianza de sus hijos no en su pasado, sino en el presente que Dios le está mostrando. Y por fe dice: mis hijos van a ser bien criados, yo les voy a enseñar, yo los voy a guiar. ¿Para qué? Para que lleguen al propósito que Dios tiene una vez más para sus vidas. Ahora, cuando David ya era viejo, hermano, se recuerda que David ya era viejo y le tuvieron que traer una muchacha para que durmiera con él porque le daba frío al pobrecito, ¿verdad? No había calefacción en ese tiempo y le buscaron una muchacha que pudiera producir el suficiente calor que él necesitaba. Ya estaba viejo, ya yo creo ni le hacía nada, pero de verdad, porque ya era una persona mayor, simplemente para para que estuviera con él, porque era un rey, para que le sirviera e hiciera las cosas que hacían las mujeres en ese tiempo. Perdón, hermanos, pero me entiende, ¿verdad? Lo que quiero hacer claro con usted. Pero entonces Betsabé por ahí estaba, no, me imagino ya no tenía nada que ver en esa situación. Pero había, hermano, una promesa realmente sobre su hijo. Fíjese, Betsabé, por consejo de Natán, un hombre, uno de los hijos de David, de repente se levanta y dice: yo voy a ser el rey de Israel. Y había una promesa que Salomón sería el próximo rey después de David. Entonces Adonías, que se llamaba este hijo de David, se levanta y dice: de ahora en adelante el que va a ser el rey, ya mi papá está viejo, ya se va a ir, ya se va a morir, y el próximo rey de Israel voy a ser yo. Y mandó a llamar a algunos del ejército y llamó funcionarios, hizo una reunión y excluyó obviamente a su papá y excluyó también a Salomón, no lo incluyó en esa reunión. Entonces Natán, que era un profeta, que como yo le he enseñado en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios era representada a través de estos profetas. La palabra de Dios viene y le dice, por decirlo de esta manera, a esta mujer: hey, hay alguien que quiere tomar el lugar de tu hijo. Tu hijo ha sido destinado para reinar. Y hay alguien que quiere reinar en su lugar. Tú tienes que hacer algo. Entonces esta mujer se levanta y va e intercede, hermano. Por eso es que las mujeres son las que más se meten en oración. ¿Se ha fijado? Si no, venga el sábado aquí y va a ver que hay 5 mujeres y un hombre, 7 mujeres y 2 hombres, cuando hay más de uno. Porque casi siempre son las mujeres las que se levantan a interceder. Entonces, ¿qué hay que hacer? Las mujeres deben tener esa fe para creer que Dios cumplirá el propósito, que nuestros hijos no han nacido para que alguien reine en sus vidas, hermano, simplemente de cualquier cosa de este mundo, sino que Cristo sea el que reine en sus vidas y ellos puedan pararse sobre las circunstancias y puedan ser dueños de sí mismos y decir: no solamente Cristo es el que reina en mi vida, sino que me da la libertad a mí de tomar buenas decisiones, de hacer las cosas que yo tengo que hacer. No muchachos que estén atados a ciertas cosas, hermano, sino que nuestros muchachos realmente puedan gozar de la libertad en Cristo Jesús para cumplir con aquello por lo cual Dios los ha traído a este mundo. Cada muchacho tiene un propósito y nosotros tenemos que creerlo y nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y las madres, en este caso, eso no quiere decir que un hombre no debe orar por sus hijos. Las madres han sido de alguna manera puestas por Dios, hermano, para que intercedan. Miren, ni David se había dado cuenta, que era el padre de Salomón, de que estas cosas estaban pasando. Y para no hacérselo muy largo, esta mujer entra e intercede delante del rey. Y miren lo que dice el primer libro de Reyes, se lo leo yo, 15 al 17. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío,
Tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Betsabé, hermano, no pensó en su pasado. Ella pensó en el trabajo que había hecho con Salomón, como para que alguien viniera después y tomara ese lugar. No pensó en su pasado, no basó en su pasado lo que podía hacer por su hijo, sino que pensó en la restauración que ya Dios había traído sobre ella. Es más, el precio del pecado se había pagado. Se había pagado. ¿Cómo, pastor? Recuérdese que ella quedó embarazada y tuvo un hijo, y ese hijo enfermó, y ese hijo murió. Entonces, al haber muerto ese hijo, Dios entonces le dio a Salomón para que Salomón fuera el rey. Ahora, ¿de dónde surge entonces esta fe para dejar atrás el pasado? De que ya un hijo murió. El Hijo de Dios murió en la cruz del Calvario para restaurar a toda mujer, para que toda mujer pueda ver en sus hijos un propósito y decir: me baso en lo que Dios ha hecho en mi vida, en la restauración que trajo a mi ser. Ahora yo puedo ser un buen ejemplo para mis hijos. Ahora yo puedo ser una intercesora por mis hijos y pararme delante del Señor y decirle: Señor, tú dijiste en tu palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo he creído esa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, hermano, versos 28 al 30, ya estoy terminando. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Lo que ella quería, lo que ella pidió, el propósito que Dios tenía para Salomón se cumplió, porque hubo una madre que estuvo dispuesta a no recibir lo que venía, sino a decir: ya se habló, ya se dijo, se va a cumplir lo que se ha profetizado sobre mi hijo. Mi hijo será el rey de Israel, se sentará en ese trono. Pero tiene que haber fe para interceder, tiene que haber fe para doblar las rodillas, tiene que haber fe en las madres. Eso es lo que el Señor quería dejar en el corazón de cada madre este día. Póngase de pie, por favor.